ahora les voy a mostrar la tela rayada. Es una tela rayada finamente, tiene unas rayitas muy delgaditas que son poco perceptibles, casi no se notan. Y aquí podemos ver el hilo de la tela, tiene igual orificios, tiene un poco de pelito y del otro lado se ve igual. Aquí es muy difícil de ver cuál es el delantero y el revés, pero es como lo mismo que les decía, los orificios, se siente la textura, entonces cuando se sienten los orificios ese es el revés y este sería el delantero, ¿sí? Entonces podemos ver que este sería nuestro hilo de la tela. Y vean, este sería nuestro ancho, tratar de que esté este hilo de la tela con el otro hilo de la tela paralelo, ¿sí? Para acomodar nosotros nuestra tela, de modo que quede exactamente a la mitad, ¿sí? Tratando de que quede la tela lo más liso posible, hilo con hilo, doblando, a menos que sea una prenda asimétrica, que de un lado sea el más largo que del otro, que les comentaba la vez pasada, entonces sí tendríamos que tener nuestro molde abierto. ¿Por qué? De un lado es diferente al otro, ¿sí? Y no sería necesario hacerlo la tela doble, ¿sí? Tendríamos que hacerla abierta y sencilla, porque el molde es de un lado diferente al otro, de una sola manga, en la parte de aquí es más larga, el lado derecho que del izquierdo, entonces se abre el molde, se marca para que salga del mismo lado. Igual en la parte del revés sería lo mismo, se marca de modo que quede igual. Pero fíjense aquí una observación, si van a hacer el molde abierto, porque es asimétrico, tenemos que tomar en cuenta con la cinta métrica que nos quede paralelo al hilo. Aquí me está dando 27,5, bueno, me tiene que dar igual 27,5. Aquí no me da, entonces ¿qué hago? Muevo de tal manera que me quede igual 27,5 y 27,5. ¿Sí? 27,5 aquí y aquí me dio también 27,5. Entonces ya es paralelo nuestro hilo de la tela y lo marcamos. Y marcamos ahora del otro lado nuestro molde. Recuerden que si se hace abierto es porque es asimétrico. Y si se hace abierto hay que medir el hilo de la tela. Y el hilo de la tela sería el centro. ¿Sí? Entonces, regularmente cuando se trabaja una sola prenda es recomendable que doblemos a la mitad nuestra tela, a menos solamente, como les digo, si es un molde asimétrico. Y si no, no hay ningún problema que lo hagamos a la mitad. Aquí tenemos el otro tipo de estampado, que son cuadros muy pequeños. Si se fijan, casi no se ve, se llama pata de gallo, este tipo de estampado, ¿sí? Y tiene un poco de licra, es como tejido de punto esta tela. Tiene aquí, si se fijan, este es el hilo de la tela, tiene puntitos y tiene pelitos. Y se recomienda que sea a la mitad y a lo largo, que se doble la tela de esta manera y acomodamos los moldes igualmente, hacia lo largo, ¿sí? Entonces así ponemos nuestros moldes, de esa manera. Ahora recuerden que si nosotros, por ejemplo, esta tela es muy ancha, bueno, es recomendable que sea aquí al doblez, pero que sepamos aquí a qué altura nos llega, que debe de medir lo mismo 57 centímetros, como aquí lo mismo 57 centímetros. Que me quede, y si no me queda, vamos a moverlo de tal modo que quede a la misma altura, 57 y 57, ¿sí? Y entonces pues ya ponemos ya sea las tijeras para que no se nos mueva nuestro molde y ya quedó derecho, ¿sí? Tienen que tomar en cuenta eso porque si no quedaría chueco el molde y no tiene su hilo de la tela. Entonces hay que medir nuestra distancia, que coincida la misma distancia al otro molde, ¿sí? Ahí está. Y así nos quedaría
nuestro molde acomodado y marcaríamos, pondríamos nuestra manga. La manga igual la haríamos, recuerden que hay que medir con la cinta métrica, la misma distancia aquí que acá, y se marca. Y aquí pues nos cabe muy bien el cuello, si se fijan, es una variante que como el estampado, pues lo podemos ir acomodando de tal manera que quepa. Si no cabe ahí, pues lo ponemos más abajo, no hay ningún problema, pero que sea paralelo al hilo de la tela, hay que medir. Por eso es importante la cinta métrica aquí, porque medimos para que nuestro hilo de la tela quede paralelo a nuestra tela, ¿sí? Que es el doblez, las orillas que les estoy diciendo. Es muy importante que tomen en cuenta las orillas y que se doble la tela a lo largo. Aquí vamos a ver otro tipo de tela, que esta tela es muy importante que sepan que se debe de cazar. Muchos dicen, bueno, ¿y qué es cazar? Bueno, ahorita les voy a explicar qué es cazar. Este es el hilo de la tela, tiene letras, tiene oscuro un poquito, pero se ve la letra. Del lado claro es la tela, ¿sí? Entonces colocamos la tela a lo doble, pero fíjense cuál es la idea de cazar, que coincidan las rayas, los cuadros para la hora de confeccionar. Aquí es doblez de tela, la ponemos de este lado y esta es, aquí no importa tampoco si es hacia abajo o hacia arriba, pero sí es importante que case y regularmente debe de ser al mismo sentido para que coincidan. Los costados deben de coincidir. Vean la altura, tiene que ser la misma altura aquí para que cuando confeccione quede la misma línea amarilla, coincida con la otra línea amarilla del delantero, de la espalda con el delantero. Y así sucesivamente cada línea del costado debe de coincidir y eso se llama cazar. Cuando nosotros confeccionamos no va a quedar, esta tela no va a quedar con la otra cosida, no, sino va a quedar con la misma figura a la hora de confeccionar en el costado, ¿sí? Y tenemos que tomar en cuenta, como les mencionaba, lo que es la cinta métrica para saber la distancia. Si me da aquí 50, me tiene que dar aquí también 50, ¿sí? Al hilo de la tela o a la orilla, que es recto. Entonces ya tenemos nuestra medida, la marcamos, ¿sí? Ya medimos nuestra distancia, nuestro molde, porque esta tela es más ancha. Ahora ponemos igual la manga de esta manera y el cuello. Pero siempre hay que medir del hilo de la tela o del doblez de tela, medimos una distancia, nos da 19,5, nos tiene que dar 19,5. Aquí podemos basarnos en el doblez de tela para hacer la medida del doblez de tela hacia el centro de la manga, que es el hilo, que coincida la misma medida. Me da 20, me tiene que dar 20, ¿sí? Ahora podemos tomar la medida. Me da 20,5, me tiene que dar acá igual, 20,5, ¿sí? Y ahí coincidió, lo ponemos y con nuestra greda de jabón marcamos. Vean qué bonito se ve con la greda que podemos marcar y que a pesar de que es claro, se ve porque es un estampado, pero no mancha nuestra tela, ¿sí? Si se fijan, ligeramente aquí se ve nuestra línea de nuestra manga, la línea de acá de la cabeza de la manga y no se mancha. A la hora de que ustedes la laven se quita porque es jabón. Y lo mismo hacemos con esta, la marcamos de modo que nos quede derecha y que coincidan ambas líneas del costado para que quede cazado, ¿sí? Fíjense bien cómo voy a hacer que coincidan los costados y el largo de mi molde para que a la hora de confeccionar se cosan por la misma línea. Y coincidan ambas líneas a la hora de confeccionar, ¿sí? Quitamos nuestros moldes y ya vieron cómo la línea, si espero que se alcance a percibir bien, la línea del costado
coincide con el mismo largo de la espalda con el largo del delantero. Estas líneas amarillas coinciden, estas líneas grises coinciden, la amarilla y las grises y así sucesivamente. Eso se llama cazar. Y a la hora de confeccionar también tener cuidado. Utilizar alfileres a la hora de cazar. Nosotros vamos a tener nuestra tela así y vamos a hacer que coincida con la otra parte de la tela a la hora de confeccionar. No la vamos a poner así, la rosa con la gris y la gris con la rosa, no. Sino gris con gris, la blanquita, la rayita amarilla y la blanca, ¿sí? Tratamos de poner alfileres y los alfileres se ponen de esta manera, ¿sí? Que coincidan. Cuando pasa la máquina, no le pasa nada a la aguja de la máquina porque el alfiler está atravesado. Si la ponen así, pues sí, ahí por la cabeza y va a pasar por el alfiler, ahí sí puede romperse. Por eso siempre se recomienda que se ponga hacia aquí, para sostener la tela, para que coincida, ¿sí? Y eso se llama la tela cazar. Cazar las figuras y las formas de la tela para que cuando también hay unos estampados que son como rayados, sí con flores, pero rayas a la vez. Entonces tenemos que coincidir, no tiene que decir una pierna o un costado, las flores arriba y la otra abajo. Se ve mal, entonces deben de coincidir, tanto en un pantalón como en una falda, o en este caso que es una blusa. Yo les puedo mostrar también aquí. Les traje la parte del pantalón. Esta parte del pantalón lo podemos ver aquí con el estampado. Y vemos cómo es aquí en este caso el pantalón. Eso es muy importante también, el pantalón. Es por último lo que les voy a explicar. Que debe de coincidir con nuestro hilo de la tela. Pero lo marcamos hasta abajo. Marcamos cuánto mide el hilo de la tela. Aquí me da 20, aquí también me debe de dar 20. Si no me da, hay que moverlo. Si ya no me alcanza a dar, bueno, me da nada más 22, 21 y medio o 22. Bueno, tengo que hacer que coincida. Me da 22, también aquí le doy abajo 22. ¿Sí? Tanto abajo como arriba debe de medir mi línea del hilo. Debe de coincidir 22 y acá arriba 22. Es muy importante, chicas y chicos, que nuestro molde sea paralelo a la tela, sobre todo en el pantalón, porque si no se va a torcer todo la pierna. Cuando vayan caminando la costura les va a quedar al frente. Entonces es muy importante que el hilo lo tomen en cuenta, ¿sí? Que sea paralelo a nuestro hilo de la tela. Igual el pantalón se mide lo mismo, me tiene que dar la misma medida que me da acá, me tiene que dar la misma medida que me da acá, ¿sí? Me da 21, bueno, voy a hacer que coincida, que sea 21, y lo mismo acá, me tiene que dar 21, y si no me da, lo muevo, ahí están los 21. Y entonces ahí ya empiezo a marcar mi molde, lo empiezo a marcar, porque ya está derecho, paralelo a nuestro hilo de la tela, ¿sí? Pero ojo aquí, cuando la tela es cuadrada para hacer un pantalón, debemos hacer que coincidan las costuras. ¿De qué manera podemos hacer que coincidan? Bueno, aquí tenemos que poner este pantalón hacia acá y este hacia acá, ¿sí? Para que coincidan y a la hora que nosotros cosamos el delantero con la parte del trasero, coincidan las líneas, ¿sí? Pero van a decir, bueno, es que aquí no se ve el hilo, maestra. Bueno, no se ve el hilo, pero nosotros, ¿qué hacemos para hacerlo que coincida? Tenemos que doblar aquí y ya se marca del otro lado. Marcamos aquí doblando nuestro hilo. Algo práctico, van a decir, ay, tengo que marcarlo. No, ya lo tenemos marcado. Ahora lo doblamos donde está para que del otro lado se vea el hilo de la tela, ¿ok? Ya marcado, nosotros a la hora de ponerlo aquí hay que coincidir, hacer que coincida, recuerden, coincida la entrepierna con el hilo de la tela del molde, ¿sí? Que coincidan, para que cuando se cosan queden las líneas sobre la misma. Y lo mismo, ya que la tenemos marcado con el doblez, hacemos lo mismo, medimos, debe dar una medida,
la misma medida que damos acá, nos está dando 20, bueno, aquí me tiene que dar 20 igual. Ponemos un peso para que no se nos mueva y me tiene que dar 20 también. Hasta acá me da 20, ¿sí? Ya dándome 20, ya marcamos y cortamos o ponemos alfileres junto con el molde. Y eso es todo, chicos. Ya con esas bases ustedes ya pueden coser su prenda porque ya cortaron correctamente la tela, ¿ok? Entonces, espero que les sirva, que les ayude mucho para su confección de la prenda que van a realizar.